algunas actividades más que tienen que ver con teatro, con actividades culturales para este fin de semana. Dale, me encanta. Vamos agendando. Pero mira, vamos a tener el gusto de charlar con Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, para hablar de esto que está sacudiendo las economías de todo el mundo. Te contaba que el riesgo país en la Argentina se disparó fuerte, pero en todo el mundo están mirando lo que sucede con las bolsas y con las variantes económicas. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por recibirnos hoy. Hola, ¿cómo les va? Buen Bien. día para la mesa, para el equipo y toda la audiencia. Bueno, ¿qué sacudón? ¿Dónde termina todo esto? Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir, para poner un poco en contexto lo que estamos viendo y todo, Sí. es que uno siempre cuando habla como dirigente del peronismo, o desde donde habla, en este caso nos toca hacer oposición, Sí. desmitificar eso de que uno quiere que todo salga mal, ¿no? De cuanto peor mejor. Yo lo que digo es, todos nosotros vivimos en Argentina, nuestros hijos viven en Argentina, mis padres también viven en Argentina, yo quiero que le vaya bien al país y quiero que le vaya bien al gobierno porque quiero que le vaya bien al país. Ahora, eso no implica que nosotros tengamos que marcar las inconsistencias económicas de este programa, las inconsistencias políticas de este modelo, que llevan a que atravesemos las turbulencias que estamos viviendo hoy. Claro, te impactan de otra manera, ¿no? Según cómo vos estés parado. Por supuesto, y lo que estamos viendo claramente es las consecuencias de la fragilidad del programa económico, sobre todo cuando hay, de alguna forma, ruidos o desequilibrios del exterior. Uh-huh. En particular, más allá de todo lo que era la situación particular de Argentina, a nivel mundial, lo que se está viendo es que claramente el modelo del Ejecutivo Nacional, el modelo del Ejecutivo de Argentina, en materia de industria, de desarrollo, de generación de empleo y de comercio exterior es el pasado, es un mundo que no existe más. Claro. Lo que quedó claro con el planteo que hizo Trump referido a las tarifas o los aranceles, como le decimos acá, y cómo lo hizo, ¿no? En el contexto que lo hizo, anunciándolo rodeado de empleados de automotrices americanas, nos da la pauta de que claramente el mundo va a otro lado. El mundo, y sobre todo encabezado esta visión por Estados Unidos, lo que hace es proteger su industria nacional, proteger el empleo nacional, darle privilegio a los puestos de trabajo locales y dejar en un segundo plano todo lo que tiene que ver la importación. Bueno, acá, a pesar de que el gobierno de Milei se refleja en el espejo del gobierno de Trump, estamos haciendo en esa materia todo lo contrario. Acá liberamos las importaciones, ponemos en una situación de desventaja al productor local, ponemos en una situación de desventaja a la industria y al agro local, porque bajamos todo tipo de control y de barreras para las importaciones, y eso es lo que está generando de alguna forma la turbulencia en nuestra economía. Y te doy un dato más, Sí. O sea, el gobierno se presenta como el gobierno más liberal de la historia y tiene dos herramientas claves de la economía, como ser el dólar y los salarios pisados, anclados. Sí, totalmente. Del liberalismo, cero. Sí. Es un gobierno que vino a bajar los impuestos, y lo que hizo fue todo lo contrario. Subió el impuesto a las ganancias, eliminó la devolución de IVA para la canasta básica alimentaria, subió la cuota del monotributo, subió el impuesto a los combustibles un 600%. El único impuesto que bajó es el impuesto a los bienes personales para las principales fortunas de argentinas en el exterior. Es cierto, sí. Entonces, lo que estamos viendo es eso, es la inconsistencia del programa económico, que de nuevo, yo creo que nosotros, desde nuestro espacio, desde nuestra visión, tenemos que marcar las inconsistencias que vemos, porque de alguna forma hay que transmitírselo a la gente, porque la gente hoy, por la vorágine, por la necesidad de trabajar, cada vez más gente necesita dos trabajos, vive el día a día, como yo siempre le digo, cómo se pasa la pantalla del celular en Instagram. Se van viendo títulos y no se analiza lo que realmente pasa en profundidad, con lo cual creo que ese es nuestro trabajo de comunicarlo y de marcar las inconsistencias. De nuevo, siempre desde un punto de vista constructivo. Yo vuelvo a decir, pienso seguir viviendo en Argentina, mis hijos viven en este país, yo quiero que le vaya bien al país. Ahora bien, estoy convencido que con este programa económico no nos va a ir bien.
¿Quién puede disfrutarlo? Además, todos vivimos en Argentina. Vos ves que sube el dólar blue y ya sabes cómo te impacta en tu bolsillo, ¿no? Pero te quiero preguntar, Guillermo, ¿cómo ves este vínculo que persigue Javier Milei con Estados Unidos? Ayer festejaron, incluso algunos medios de comunicación festejaron que los aranceles para Argentina iban a ser del 10%, como si fuera un favor o debido a la amistad que tiene Trump con Javier Milei, cuando en realidad son los aranceles que aplican para toda la región, lo mismo para Brasil, lo mismo para Petro, etcétera. Viajó Javier Milei y no tuvo ni siquiera una foto con Donald Trump, que era lo que buscaba para llevar una señal y aparte para tratar de acelerar, entendemos, un poco más lo que es la llegada de fondos por parte del FMI. Bueno, déjame decirte tres cosas de la pregunta que están vinculadas a eso. La primera es que lo que acá se está obviando es que esta tarifa plana del 10% es acumulativa respecto a los aranceles que ya cobra Estados Unidos a productos argentinos. Te lo doy con un ejemplo. Ajá. Argentina exportó el año pasado 80.000 millones de dólares. De esos 80.000 millones de dólares, 6.500, menos del 10%, responden a exportaciones de Argentina a Estados Unidos. Es el segundo país en importancia de destino en las exportaciones después de Brasil, pero es un número que para claramente el volumen de importaciones estadounidense, que es de 3 trillones de dólares al año, es poco significativo. Ahora bien, ¿cómo se componen las exportaciones argentinas a Estados Unidos? 1/3 son alimentos y derivados de materias primas, y 2/3 son petróleo, minería y derivados del petróleo, básicamente plásticos. Dentro de los alimentos tenés varios alimentos, tenés por ejemplo el vino, tenés el aceite de soja, que hoy ya paga un 19%. O sea, eso ya lo está pagando porque es el arancel previsto para el aceite de soja. Ajá. Este 10% sería acumulativo. O sea, estamos hablando de mucho más del 10. Claro. Ahora, esta es una tarifa plana por país. Sí. Ahora, lo que vos marcabas es verdad, es la misma tarifa plana que le puso a la mayoría de los países de América, salvo Venezuela, ¿no? Con lo cual no es que obtuvimos ningún beneficio. Entendiendo también que la política de Trump es pegar para negociar y después hacerle creer a la otra parte que le da algo cuando en realidad ya le sacó algo, ¿no? Eso también hay mucho de esto en la política de negociación. Lo vimos con los acuerdos con México y con Canadá, la negociación con ellos y con Rusia. Ahora, hecha esa aclaración, solo que creo también para terminar de analizar eso, es que lo que queda claro es que el mundo va a eso, a defender la industria local, a defender el trabajo local, y no va a liberar todo. Justamente el problema que tiene Estados Unidos es que necesita darle trabajo y beneficio a sus productores. Mirá, hay algo que pasó desapercibido, pero hace 15 días Trump anunció un paquete para todo lo que se llama el middle, que es el medio de Estados Unidos, que es toda la franja agrícola. Les dio un paquete millonario a todos los productores de soja y maíz americanos. Con lo cual, claramente, el mundo va en otro sentido. ¿Y acá qué hacemos? Le bajamos impuestos a las importaciones y le mantenemos el impuesto a las exportaciones, cuando deberíamos hacer lo contrario, deberíamos fomentar las exportaciones para generar más valor agregado y dólares genuinos. Tú imagínate cómo se siente un productor de mi provincia de Entre Ríos cuando ve que estamos importando naranjas de Egipto. Sí, es una locura. Sí, o cómo se siente cualquier tambero del país cuando ve que importamos leche de Uruguay. O cualquier productor de trigo cuando ve que importamos fideos de sémola de trigo de Albania. Sí. Carne de Brasil también, ¿no? Claro, entonces lo que planteo es, de nuevo, y de manera constructiva, queremos que le vaya bien al país, todos queremos que le vaya bien al país. Ahora, claramente, destruyendo la industria local, destruyendo puestos de trabajo no es el camino. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Se escucharon algunas voces que decían que esto también podría implicar una oportunidad para Argentina en términos de pensar nuevos esquemas comerciales. ¿Coincidís con esto y qué salida virtuosa podría buscársele al proceso en caso de que hubiera al frente un gobierno defensor de la industria y de la producción nacional? Bueno, déjame hacerte una aclaración. Primero, lo vi en algunos tweets a eso y vi mucha gente vinculada al gobierno tuiteando eso. Yo creo que están tratando el tema con una gran liviandad. Si uno mira el informe del representante de Comercio Exterior, que es el que usó Trump para aplicar esta fórmula de los aranceles, la página 22 habla del caso argentino. Y ahí marca todas las inconsistencias o los desequilibrios que ve el gobierno norteamericano respecto al caso de
de Argentina. Y ellos nos plantean, para ir a un esquema de bajar los aranceles, muchas inconsistencias que, según ellos, deberíamos subsanar. Con lo cual, no veo una solución en el corto plazo, a pesar de que uno la busca, ¿no? Sé que hay una negociación abierta por el tema del petróleo. El año pasado se exportaron cerca de 1.800 millones de dólares de petróleo de vaca muerta, del petróleo liviano a Estados Unidos, para eso. Pero, a ver, yo creo que Argentina tiene que pensar cómo se relaciona con el mundo de una manera mucho más seria y más profesional, y no atarse a un solo mercado. A ver, nosotros tenemos un comercio muy importante con China de carne, no hay que descuidar ese mercado. Nosotros tenemos con otros países también una relación comercial muy importante, como India, como Chile. No hay que atarse solamente a un mercado, porque bueno, Perón siempre decía que la política más importante es la política internacional. Creo que hay que darle más profundidad y más profesionalismo al área internacional y a la parte de comercio exterior. Creo que se está descuidando eso. Bien, estamos escuchando a Guillermo Michel, ex director de aduanas. Queremos agradecerle mucho su tiempo. Yo lo voy a pedir con una pregunta que tiene que ver con el pasado, ¿no? Porque yo considero, al igual que muchos, y creo que es lo que está diciendo Guillermo también, que hay que plantear una alternativa, que hay que explicar. Ahora, hay una mirada hacia el pasado reciente sobre lo que se hizo en importaciones y exportaciones. ¿Qué harías diferente, Guillermo? Yo recién, cuando mencionabas el tema de la exportación de carne, no podía dejar de pensar en lo que fue el aumento sostenido de los precios de la carne y la caída en la demanda. Estamos ahora, por supuesto, en niveles récord de caída del consumo, ¿no? La gente compra pollo carísimo. El otro día leía que se empieza a consumir picada de pollo. Yo, la verdad, no lo había escuchado nunca. Entonces, ¿qué se haría diferente? ¿Cómo hacemos para garantizar en plena pandemia? Incluso recuerdo que había una discusión sobre si poner retenciones o no. No se aumentaron las retenciones y los precios aumentaron un montón. Digamos, ¿qué harías de otra manera o qué propondrías de otra manera en cuanto a las importaciones, la fuga de los dólares también, y las exportaciones? Bueno, déjame darte una opinión un poco más general. Dale. Respecto a esto, porque me gustaría. Dale, yo creo que y haciéndome en particular cargo de los errores cometidos, y claramente sabiendo que cometimos errores, si no hubiésemos ganado la elección. La gente cuando vota no se equivoca, desde mi punto de vista. Yo creo que Argentina es un país muy presidencialista, que requiere una fuerte autoridad presidencial. Entonces, lo primero que tenemos que pensar como proyecto político, más allá del programa económico, es que la figura presidencial que presenta el peronismo tiene que tener una autoridad y tiene que, de alguna forma, ejercer la presidencia. Que uno, de nuevo, puede estar de acuerdo o no con Milei, yo no coincido en nada del programa económico que lleva adelante, pero lo que rescato es que las decisiones que toma las ejecuta. Sin titubeos, claro. Y eso, en un programa político, es fundamental. Yo creo que todo partió de ahí. Creo que al no haberse ejercido la presidencia como lo requiere un país como la Argentina, todos de alguna forma los desequilibrios se generaron desde la política en la economía. Fue fundamental. Y más allá de que yo creo también que en un país como la Argentina, mira, había una frase de un político y periodista francés que decía: la guerra es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. Bueno, en la Argentina la economía es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los economistas. Yo creo que había que haber tenido también una visión más política del área económica cuando asumió a fines del 2019 para todo el proceso que había que llevar adelante. Creo que esos fueron, de nuevo, y habiendo sido parte, no es que me estoy excluyendo, todo lo contrario. No, está bien, es una digo que es una mirada necesaria, ¿no? Del pasado reciente, como para, y sobre todo, ¿cuál es la propuesta de acá para adelante? Porque me parece que también el punto es ese, ¿no? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se sale esto? Porque vamos a tener una situación cada vez más delicada. Claro, yo creo que es eso, tiene que ver primero con la política, o sea, primero la política, primero llevar adelante un programa político, desarrollarlo y ejecutarlo sin estar pendiente de cuál va a ser la tapa de los diarios. O sea, si no, es imposible llevar adelante esto. A ver, nosotros tenemos que volver a recuperar el proceso virtuoso, sobre todo que tuvimos del año 2003 al 2007, donde teníamos superávit fiscal y comercial genuino, donde se generaban dólares genuinos para pagar la deuda, y por eso pudimos pagar en el 2005 la deuda con el Fondo Monetario, y se pudo pagar hasta el 2015 todos los vencimientos del BODEN. Y por eso, cuando asumió Néstor Kirchner, la deuda en relación al PBI era del 150%, y al fin de 2015, cuando asumió Macri, la deuda era solo el 45% del PBI. Hay que ir a un proceso de desendeudar la Argentina
claramente acá estamos yendo en sentido contrario, ¿no? Sí. Cierra Jair Sibel. Guillermo, la última para hablar de desendeudamiento, de superávits gemelos. Uno tiene que tocar intereses, por supuesto, en este país. ¿Y a quién tendríamos que tocar? Digo, pienso en los sectores más beneficiados con las políticas económicas de este gobierno, que es el sector financiero, pero también pienso en el agro y en el esquema de retenciones móviles que alguna vez se discutió. ¿Sirve esto? Yo antes me pregunto si hay que pagarla la deuda, o sea, hay que reclamar la ilegitimidad, ¿no? Bueno, sí, son todos análisis que van a requerir mucho de la discusión política dentro de nuestro espacio. Acá claramente yo creo que genera una sensación de inseguridad jurídica, de fragilidad al ir por decreto, por DNU a este nuevo programa y no hacerlo por ley, que es lo que establece hoy nuestro marco normativo. Pero más allá de eso, vos sabés que, viste, muchas veces tenemos discusiones con compañeros dentro de nuestro espacio de ir por la renta agrícola, todo. Yo lo pensaría de otra forma. Yo pensaría cómo generamos más volumen y más negocios en el buen sentido de la palabra para que haya más exportaciones, para que haya más producción. A ver, China es el destino fundamental de las exportaciones de carne y en los últimos 15 meses habilitó más frigoríficos brasileros que argentinos. Recién hace una semana lograron habilitar o rehabilitar la exportación de garras de pollo desde Argentina a China. Yo creo que más allá de ver qué renta captamos, primero tenemos que ver qué mercados abrimos para nuestros productores. Es el paso fundamental para esto, porque hay una capacidad enorme de exportar productos argentinos, de alimentos, de agro, de tierras raras, de un montón de cuestiones, y nosotros no estamos pensando eso. Tenemos que visualizar primero a dónde podemos colocar nuestras exportaciones. Bien. Después, claramente, a medida que se vaya agrandando el nivel de exportaciones y a medida que se vaya agrandando el nivel de beneficio de las empresas, vamos a tener mayor capacidad de ir a captar rentas y de trabajar, siempre cuidándonos de evitar que nos pase como nos pasó sobre todo en el proceso del año 2000, lo pondría a fin del 2017 hasta el 2019, la posibilidad de que haya un montón de huecos para que se fuguen dólares por todos lados. A ver, desde las PASO, la general en el 2019 se fueron 20.000 millones de dólares del préstamo 44.000 millones de dólares que se tomaron. Pero creo que tenemos que concentrarnos en ver qué mercados captamos y qué posibilidades les damos a nuestros productores y a nuestra industria de colocar productos. Con algunas discusiones que por ahí hay que darla dentro de nuestro espacio político, que a veces nos resultan incómodas. Yo estoy convencido que una pyme no puede tener el mismo marco laboral que una gran empresa. Hay que darle otro marco laboral que beneficie al trabajador en blanco, porque si no lo que logramos es pymes de 4 o micropymes de 4 o 5 empleados con trabajadores en negro, y eso no es negocio para nadie, ni para el empresario y menos para el trabajador. Guillermo, cuando habló de la figura presidencial fuerte, no quería que le preguntemos quién sería, ¿no? No hace falta decirlo, creo. Aparte no me gusta hacer nombres propios. Yo creo, de la vuelta a la democracia para acá, para mí el mejor presidente fue Néstor Kirchner, y creo que el peronismo necesita reconstituir una figura presidencial fuerte en esa línea, ¿no? Guillermo, gracias por recibirnos hoy, ¿eh? Por favor, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Estamos escuchando a Guillermo Michel, es director de Aduanas, reflexionando. Es interesante ver lo que pasó, ¿no? O sea, que fueron años de discusiones también, digo, más allá de esta política errática, zigzagueante de Alberto, de ir para un lado, de ir para el otro, de sentarse en la mesa con la UIA, sentarse después, bueno, nada, lo que ya conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que en gran medida nos conduce hasta acá? Es necesario reflexionar al respecto y es necesario tener un buen programa, una buena propuesta. Bienvenido al debate económico. Me resuena un poco a la teoría de Martín Guzmán también, esta idea de aumentar los saldos exportables para después redistribuir. Siempre tenemos que esperar nosotros a que exporten un poco más para que se derrame un poco, pero bienvenido al debate de todos los que estamos enfrente de Milei. Sí, bueno, la idea es escuchar todas las ideas que podamos y la verdad que es interesante escucharlo a Michel. 13:34 minutos. Somos Radio.